Hola amigos, bienvenidos a Medic Maps por Enar Master. Yo soy el Dr. Rosales. El Medic Map de hoy es Diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 2 en el adulto. Este video está basado principalmente en las guías de práctica clínica mexicanas y en los estándares de atención de la Asociación Americana de Diabetes. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia secundaria a un defecto absoluto o relativo en la secreción de insulina. Se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que se produce. La hiperglucemia crónica se asocia con complicaciones que ponen en peligro la vida, como enfermedades cardiovasculares, neuropatía, nefropatía y enfermedades en los ojos que llevan a retinopatía y ceguera. Epidemiología. La prevalencia estimada de todos los tipos de diabetes es de 20%. El tipo 1 corresponde al 5 a 10% de los casos y el 2 del 90 a 95%. La prevalencia de diabetes en mayores de 20 años por diagnóstico médico previo se ha reportado entre 9.1 y 10% en la década del 2010 al 2020 según la Encuesta Nacional de Salud. Sin embargo, se reporta que solo el 50% de los mexicanos con diabetes mellitus tipo 2 reconocen su estado, por lo que se estima que la prevalencia real es del 18 al 20%. Y según datos de la Federación Internacional de Diabetes, la prevalencia nacional de diabetes mellitus tipo 2 es de 14.1%. En México, en el año 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones, superada por el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Clasificación. La diabetes mellitus se clasifica en 4 grandes grupos. Diabetes mellitus tipo 1. Hay una destrucción de las células beta que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Se subclasifica en diabetes mellitus tipo 1A y 1B. La A es autoinmune, con autoanticuerpos positivos, y la B es idiopática, con autoanticuerpos negativos. La diabetes mellitus tipo 2 es debida a un defecto progresivo de secreción de insulina y resistencia a la insulina. Es la que nos incumbe en este video. Otro grupo es la diabetes gestacional. Esta es la que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo sin que haya antecedentes previos de diabetes mellitus. El último grupo es el de otros tipos específicos de diabetes mellitus por otras causas. Abarcan desde la diabetes mellitus monogénica, diabetes neonatal, MODY, las enfermedades del páncreas exocrino, como fibrosis quística, a las diabetes producidas por fármacos, como glucocorticoides y tratamiento del VIH o trasplante de órganos, fisiopatogenia y factores de riesgo. La diabetes mellitus tipo 2 ocurre debido a un círculo vicioso de resistencia a la insulina, hiperglucemia e hiperinsulinemia. El primer evento en aparecer es la resistencia a la insulina, en el tejido adiposo y músculo esquelético, secundario a un efecto inflamatorio local y sistémico. La resistencia a la insulina produce hiperglucemia e hiperinsulinemia, lo cual provoca una disminución en los receptores de insulina, continuando con el círculo vicioso, hasta que en un punto todo termina por descompensarse ante el agotamiento y apoptosis de las células beta del páncreas. El inicio suele coincidir con el pico de resistencia a la insulina fisiológica de la pubertad, lo que puede conducir a síntomas de hiperglucemia en adolescentes previamente compensados. La causa no es la destrucción autoinmune de las células beta, sino una compleja interacción entre muchos genes y los factores ambientales como la inflamación sistémica por incremento del tejido adiposo en la obesidad. Factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Esta enfermedad es multifactorial. Se ven envueltas las siguientes condiciones, como peso bajo o alto al nacer, sedentarismo, etnia latina, afroamericana o asiático-americana, obesidad y sobrepeso. Esto aumenta de 3 a 7 veces el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Hígado graso no alcohólico, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, depresión, dislipidemias e hipertensión. En todas estas condiciones se recomienda realizar tamizaje anual, ya que son de alto riesgo. Criterios de tamizaje. Las guías de práctica clínica mexicanas y los estándares de la ADA 2022 coinciden en la mayoría de los criterios para realizar tamizaje de diabetes. Estas indican que se debe realizar el tamizaje en adultos con sobrepeso u obesidad a cualquier edad que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo:
antecedente heredofamiliar de primer grado, raza latina, negra o asiática, antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo u acantosis. A los pacientes prediabéticos se debe realizar el test de cribado anual y en las pacientes con antecedente de diabetes gestacional al menos cada 3 años. Y en todos los adultos las guías de práctica clínica mexicanas indican que se debe realizar el tamizaje a partir de los 40 a 45 años. Y en los estándares de la ADA 2022 esta cifra disminuye a los 35 años. Si el test es normal, se ha de repetir cada 3 años y tan pronto como existan síntomas sugestivos, o de manera anual si el paciente tiene factores de riesgo o prediabetes. Clínica. En la diabetes mellitus tipo 2 puede haber manifestaciones iniciales como fatiga, debilidad, mareo, visión borrosa, pérdida de peso inexplicable y en algunos casos la tríada clásica de poliuria, polidipsia y polifagia. O pueden debutar con alguna de las complicaciones secundarias como neuropatía, nefropatía, retinopatía, cardiopatía isquémica o enfermedad vascular cerebral. Criterios diagnósticos de prediabetes y diabetes. En los estándares de la ADA 2022 se mantienen los mismos test tanto para el cribado como para el diagnóstico, ya sea con la hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%, la glucemia basal en ayunas mayor o igual a 126 mg por decilitro, la glucemia a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa mayor o igual a 200 mg decilitro, o una glucemia al azar mayor a 200 mg por decilitro, con clínica cardinal o crisis hiperglucémica. Con 2 resultados anormales de la misma o de diferente prueba, se hace el diagnóstico, excepto cuando existan signos inequívocos de diabetes mellitus tipo 2 y una glucemia al azar mayor a 200 mg por decilitro. En este caso no es necesario repetir ningún estudio. Si los resultados están muy ajustados a los límites, se recomienda repetir las pruebas entre los 3 a 6 meses siguientes. Se consideran prediabéticos a los pacientes con una glucemia basal en ayunas de 100 a 125, hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4% y curva de tolerancia oral a la glucosa de 140 a 199 mg por decilitro. Estos pacientes deben de ser evaluados cada año. Cuando se tenga una prueba anormal con valores de diabetes, por ejemplo una hemoglobina glucosilada de 7, y una en valores de prediabetes como una glucemia en ayuno de 120 mg por decilitro, se considera un resultado discordante y se recomienda repetir la prueba que no salió con criterios de diabetes, es decir, la glucemia en ayuno en este caso. Se deben detectar las condiciones que distorsionan los resultados de la hemoglobina glucosilada, como la anemia de células falciformes, el embarazo en el segundo, tercer trimestre y en el posparto, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, SIDA, hemodiálisis y terapia con eritropoyetina. En cualquiera de estos casos solo se utilizarán los criterios glucémicos, como la glucosa en ayunas, la glucosa al azar y la curva de tolerancia oral a la glucosa. Manejo de prediabetes. Se puede indicar metformina en pacientes prediabéticos con obesidad, con un IMC mayor a 35 en menores de 60 años, con glucosa en ayunas mayor a 110 mg por decilitro o hemoglobina glucosilada mayor a 6% y o mujeres con antecedentes personales patológicos de diabetes gestacional. También se indica la modificación del estilo de vida, recomendando 150 minutos por semana de actividad física moderada y pérdida de peso de al menos 7%. Todo esto como medidas preventivas para evitar la progresión a diabetes. En pacientes obesos, la ADA recomienda 200 a 300 minutos de ejercicio a la semana. Control y metas. La ADA recomienda el control glucémico 2 veces al año en los pacientes que cumplen con los objetivos terapéuticos y al menos trimestralmente en pacientes cuya terapia haya cambiado recientemente o no cumplen con los objetivos terapéuticos. Las metas de tratamiento son alcanzar una hemoglobina glucosilada inferior a 7%. La meta preprandial es de 80 a 130 mg por decilitro y la postprandial menor a 180 mg por decilitro. Se pueden establecer objetivos menos estrictos para los pacientes con una esperanza de vida limitada, multimorbilidad o alto riesgo de hipoglucemia. Los revisaremos más adelante cuando hablemos del adulto mayor. Tratamiento integral en el primer nivel. El tratamiento debe incluir siempre la educación y grupos de apoyo.
un abordaje multidisciplinar por medicina, psicología, enfermería, trabajo social y nutrición para realizar cambios en el estilo de vida. Acciones como establecer un régimen alimenticio. La guía de práctica clínica recomienda pegarse a la dieta mediterránea y reducir el consumo de sodio a menos de 2.3 gramos al día. Actividad física, abandonar el tabaquismo y revisar que su esquema de vacunación esté completo. Otras medidas importantes a incluir en el primer nivel de atención son enfoque cardiovascular. Al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, se debe realizar un electrocardiograma en reposo, sobre todo si el paciente es mayor de 40 años o tiene más de 15 años de evolución, presenta daño a órgano blanco u otro factor de riesgo cardiovascular además de la diabetes. Si no hay alteraciones, repetir cada 3 a 5 años. También se mantiene la aspirina en dosis antiagregantes en prevención secundaria a pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular previa. Se debe solicitar a todos los pacientes al momento de diagnóstico un perfil lipídico y si es normal, repetir anualmente. Si hay alguna anormalidad, se da tratamiento y se repite en 3 a 6 meses. Si los pacientes, además de diabetes mellitus, tienen enfermedad cardiovascular, se indicará tratamiento con estatinas de alta intensidad si el LDL se encuentra mayor a 70, y si no hay evidencia de enfermedad cardiovascular, se inicia con cifras de LDL mayor a 100 mg por decilitro. Se deben buscar cifras metas de tensión arterial menores a 130/80 milímetros de mercurio en pacientes jóvenes o con nefropatía, recomendando el uso de YECA o ARA2. Enfoque en nefropatías. Se recomienda realizar tamizaje de nefropatía al momento del diagnóstico y anualmente, mediante cuantificación de albuminuria con el cociente albúmina-creatinina en 24 horas o en una muestra al azar, más estimación del filtrado glomerular con la fórmula CK-de-EPI. Se debe derivar a nefrología al paciente con filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto y en macroalbuminuria mayor a 300 mg al día. Cuando se detecte microalbuminuria persistente, de 30 a 300 mg por gramo, se recomienda dar tratamiento con YECAS o ARA2 aunque no haya hipertensión. Enfoque oftalmológico. Se recomienda referir a oftalmología a tamizaje de retinopatía al momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Si no se encuentran alteraciones o son mínimas, se reevaluará en 1 año o 2. No confundir con las indicaciones de retinografía en el paciente con diabetes mellitus tipo 1. Esta se debe hacer dentro de los 5 años del inicio de la diabetes. Enfoque en neuropatías. Se deberá realizar una exploración neurológica de miembros inferiores al diagnóstico. En caso de que no haya datos de neuropatía periférica, se realizará una exploración mínimamente anual. Si hay neuropatía periférica, se deben explorar los pies mínimo cada 6 meses. Si además de la neuropatía periférica hay enfermedad arterial o deformidad del pie, hay que explorar cada 3 a 6 meses y si hay antecedente de úlcera cada 1 a 3 meses. Además se debe instruir al paciente a inspeccionar diariamente sus pies, cortar sus uñas, un lavado con secado cuidadoso, usar calzado cómodo y eliminar callos. Tratamiento farmacológico. Además de los cambios al estilo de vida, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico al momento del diagnóstico, ya sea con hipoglucemiantes orales o con insulinas. Las indicaciones para iniciar insulina inmediatamente son en pacientes que presenten glucemia basal superior a 300 mg por decilitro o hemoglobina glucosilada superior a 10%, o síntomas de hiperglucemia como poliuria, polidipsia o de catabolismo como pérdida de peso. Además, recordar que en crisis hiperglucémica se debe derivar a urgencias. Generalmente en el resto de pacientes recién diagnosticados se iniciará con metformina, medicamento del grupo de las biguanidas. Esta tiene alta eficacia para disminuir la hemoglobina glucosilada, tiene bajos efectos secundarios y es de bajo costo. Este medicamento se inicia a dosis bajas, desde 425 mg diarios y se incrementa hasta alcanzar dosis meta que evite efectos gastrointestinales, hasta un máximo de 2.550 mg diarios. Sus contraindicaciones son enfermedad renal crónica en estadio 4 y 5, es decir, menos de 30 ml por minuto de filtrado glomerular, y falla hepática. Los efectos adversos más comunes son los gastrointestinales como diarrea y el efecto más grave es acidosis láctica. Se invita al automonitoreo en casa y de ser necesario se ajusta el tratamiento cada 3 meses de acuerdo a los niveles de hemoglobina glucosilada.
Si no se alcanza el objetivo después de 3 meses, la metformina se puede combinar con cualquiera de las 6 opciones de tratamiento preferidas, como sulfonilureas, como glimepirida o glibenclamida, tiazolidinedionas, como pioglitazona o rosiglitazona, inhibidores de DPP-4, como sitagliptina, inhibidores de SGLT2, como dapagliflozina, agonistas de receptor GLP-1, como exenatida o liraglutida, o insulina basal. La elección de qué agente agregar se basa en los efectos específicos del fármaco y los comórbidos del paciente. También se recomienda iniciar terapia combinada con metformina y otro antidiabético oral en pacientes adultos con diabetes tipo 2 recién diagnosticada y un nivel de hemoglobina glucosilada mayor a 8%. Se recomienda como primer paso agregar un inhibidor de DPP-4 por su mejor balance riesgo-beneficio, y como segunda opción la combinación metformina con sulfonilureas con bajo riesgo de hipoglucemia, como glimepirida o glicazida, especialmente en adultos mayores, o con un inhibidor de SGLT2. No se recomienda iniciar terapia combinada con glibenclamida por el riesgo de hipoglucemia. Tampoco se recomienda iniciar la terapia combinada con metformina y tiazolidinedionas por el incremento en el riesgo de desarrollar fracturas, falla cardíaca o cáncer de vejiga, además de aumento de peso. Si predomina una enfermedad cardiovascular establecida, hay que usar preferentemente análogos de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. Si hay insuficiencia cardíaca, se recomiendan los inhibidores de SGLT2. Si se utilizan insulinas, es recomendable la terapia combinada con un análogo de GLP-1. Si no se alcanza la meta de hemoglobina glucosilada menor a 7% tras otros 3 meses de tratamiento, se puede valorar agregar un tercer hipoglucemiante oral o combinar insulina con metformina. Si no hay obesidad, se puede añadir como tercer fármaco la insulina basal. Y si hay obesidad, se puede realizar la combinación de metformina, inhibidor de SGLT2 y agonistas de GLP-1, ya que se propicia la pérdida de peso. Se recomienda iniciar con insulina de acción prolongada. Estas ayudan a evitar hipoglucemias, como la insulina glargina o de Temir. La dosis inicial es de 10 unidades al día o de 0.2 unidades por kilo de peso al día. Se incrementarán 2 a 4 unidades cada vez que la glicemia en ayuno esté por encima de la meta, 2 a 3 días seguidos. Si el tratamiento con insulina basal es insuficiente, se puede considerar el uso de insulina premezclada, 2 a 3 veces al día. Recuerda suspender las sulfonilureas al iniciar la insulina. Adultos mayores. Los síntomas de hiperglucemia, como polidipsia, polifagia y poliuria, no suelen manifestarse sostenidamente. En ellos se recomienda realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa para confirmar el diagnóstico en criterios de prediabetes. Las personas adultas mayores con diabetes tienen tasas más altas de muerte prematura, discapacidad, pérdida muscular acelerada y multimorbilidad. Además, este grupo se encuentra en riesgo de desarrollar síndromes geriátricos como polifarmacia, depresión, deterioro cognitivo, fragilidad, entre otros. Como se mencionó antes, las metas se establecerán de acuerdo a cada paciente. Se consideran 3 grupos en las personas adultas mayores. En el grupo 1 se encuentra la persona adulta mayor con buen estado de salud, sin comorbilidades o con baja carga de comorbilidad, con adecuada función cognitiva y con capacidad funcional conservada. En ellos seguimos metas estrictas como una hemoglobina glucosilada menor a 7.5%, presión arterial menor a 140/90 y glucosa en ayuno de 90 a 130 mg por decilitro. El grupo 2 lo conforman adultos con estado de salud regular, con 3 o más enfermedades crónicas, trastorno neurocognitivo mayor o demencia leve, dependencia para algunas actividades instrumentales de la vida diaria o con síndrome de fragilidad. En ellos las metas son hemoglobina glucosilada menor a 8%, tensión arterial menor a 140/90 y glucosa en ayuno de 90 a 150. El tercer grupo lo componen adultos mayores con pobre estado de salud, con enfermedad terminal, demencia, dependencia en actividades funcionales y enfermedad renal crónica. En ellos las guías de práctica clínica consideran como meta una hemoglobina glucosilada menor a 8.5%, presión arterial menor a 150/90 y glucosa en ayuno de 100 a 180. Aunque la ADA en el 2022 recomienda ser más estricto y poner como meta una hemoglobina glucosilada menor a 8%.
Hay que recordar evitar sobretratamiento en mayores de 65 años, ya que en ellos hay un mayor riesgo de hipoglucemias y no se espera un mayor beneficio al prevenir complicaciones. Hasta aquí el MedicMap de hoy, amigos. Las fuentes de este video están en la descripción. Sigue disfrutando de más repasos de medicina, enfocados principalmente en aprobar el examen de aspirantes a residencias médicas. MedicMaps por Enar Master. Refuerza tu estudio.